¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Soy Héctor Morales Delgado de la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala y estamos aquí cada semana con el apoyo del Grupo Interagencial de Comunicaciones de las Naciones Unidas, las más de 20 agencias, fondos, programas y organismos especializados que acompañamos al país en sus esfuerzos para su planificación y su ejecución de los planes nacionales de desarrollo, estos que están bastante cercanos y muy alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda global con 169 metas, también 17 objetivos y 230 indicadores para un plazo de 15 años que ya llevamos en este momento, pues ya la mitad, o un poco más de la mitad, ya solo faltan 7 años para alcanzar la meta. Ojalá así sea, o el objetivo principal de no dejar a nadie atrás. Estamos hablando del año 2030, por eso se conoce como Agenda 2030. Eso y más se los contamos acá desde Hoy con la ONU, un espacio que es gentil cortesía de Canal de Gobierno para poder hablar de diferentes temas relacionados también a derechos humanos, están relacionados a seguridad alimentaria, a los temas vinculados a la asistencia humanitaria en situaciones de desastre, a paz, a desarrollo sostenible efectivamente. Así que desde acá nosotros cada semana les contamos sobre diferentes aspectos y sobre todo reflexiones o fechas importantes como las establecidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero recordarles que nos pueden ubicar en guatemala.un.org, guatemala.un.org. Ese es el espacio donde ustedes pueden encontrar cómo comunicarse con nosotros desde los teléfonos, aunque yo les doy uno directo, 2384-3173, 2384-3173, así como el correo electrónico, las redes sociales, todo lo van a encontrar ahí. Y nosotros nos encontramos como ONU Guatemala, no importa si están en Twitter, Instagram, Flickr, Facebook, en YouTube, nos van a encontrar como ONU Guatemala. Así nos pueden encontrar y en la página web que les decía, guatemala.un.org. Ahí van a encontrar también nuestro UN Info o el espacio donde ustedes pueden encontrar de manera dinámica los lugares donde estamos apoyando proyectos de desarrollo de diferente naturaleza con nuestras agencias, fondos y programas que le llamamos el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Y ya cuando hablamos del personal y del equipo que está ahí, pues estamos hablando del equipo de país de la ONU. Todo eso lo pueden encontrar en guatemala.un.org. Vamos a tener más en este programa algunos espacios que les hemos preparado para poder aprender más sobre diferentes cosas, pero vamos a comenzar con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, pues que desde Nueva York nos manda siempre algunos recordatorios de temas importantes que se han acordado en la Asamblea General. Vamos entonces al mensaje. World AIDS Day arrives at a defining moment. AIDS-related deaths have fallen by almost 70% since their peak in 2004. And new HIV infections are at the lowest point since the 80s. But AIDS still takes a life every minute. We can and must end AIDS as a public health threat by 2030. Reaching this goal means heeding this year's theme, let communities lead. The path to ending AIDS runs through communities, from connecting people to the treatment, services and support they need, to the grassroots activism pushing for action so all people can realize their right to health. Supporting those on the front lines of the battle against AIDS is how we win. That means placing community leadership at the center of HIV plans, programs, budgets, and monitoring efforts. We must also remove barriers to community leadership and ensure space for local civil society groups to take forward their vital work. Above all, we need funding. The AIDS response in low and middle income countries needs over $8 billion more per year to be fully funded. This must include scaled up funding for local programs led by people living with HIV and prevention initiatives led by communities. AIDS is beatable. Let's finish the job by supporting communities to end this scourge in their neighborhoods, their countries and around the world. Gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarles que el 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. El 1 de marzo es el Día Mundial de los Pastos Marinos. El 1 de marzo es el Día de la Cero Discriminación.
El 3 es el Día Mundial de la Vida Silvestre. El 5 es el Día Internacional sobre hacer conciencia en el desarme y la no proliferación de armas. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, recuérdense. Y el 10 de marzo es el Día Internacional de las Juezas. El 15 es el Día Internacional de cómo combatir la islamofobia. El 20 de marzo es el Día de la Felicidad. 20 de marzo, Día de la Felicidad. Detengámonos a saber más sobre el 21 de febrero, Día de la Lengua Materna. En todo el mundo, el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. No obstante, se está avanzando en la educación multilingüe gracias tanto a una mayor conciencia sobre su importancia en la escolaridad como a un mayor compromiso con su desarrollo en la vida pública. El Día Internacional de la Lengua Materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los objetivos de desarrollo sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. La UNESCO fomenta y promueve la educación multilingüe basado en la lengua materna. Se trata de un tipo de educación que comienza en la lengua que el alumno y la alumna dominan mientras van aprendiendo directamente en el aula. Este planteamiento tiene mucha importancia porque da la instrucción para poder hacer más cercana la educación a las personas. El multilingüismo contribuye al desarrollo de sociedades integradoras que permiten la coexistencia y el enriquecimiento mutuo de múltiples culturas, visiones de mundo, sistemas de conocimiento. Así que eso es un poco lo que les estábamos comentando sobre la lengua materna, que en Guatemala es fundamental porque somos una sociedad multilingüe. Así que por ahora también quiero que aprendamos más de estos otros materiales que nuestro colega Antonio Palma nos ha preparado y que podamos aprender juntos y juntas sobre muchos temas que son de interés para nuestra sociedad. Adelante. The goal is to end the AIDS epidemic by 2030. Fears over how the AIDS virus is spread. Back in the early 1980s, HIV infection was often seen as a death sentence. By 2000, more than 28 million people were living with HIV, but only 1 in 50 received antiretroviral medicines. Overall, 35 million people have died and 76 million have become infected. But today, the scales have tipped. Yearly, AIDS-related deaths have almost halved since 2005. More than 50% of people living with HIV have access to treatment. And a person living with HIV who starts treatment today has the same life expectancy as someone who is free of HIV infection. Pressure from the global AIDS movement has made medicines affordable in almost every country. $75 will cover an adult for an entire year. But there is still much work to do. 17 million people living with HIV still don't have access to treatment. Young women in sub-Saharan Africa are especially at risk. Their rate of new HIV infections is 44% higher than among young men. AIDS-related deaths have risen in the Middle East, North Africa, and also in Central Asia and Eastern Europe, where people who inject drugs account for nearly half of new infections. AIDS is not over, but it can be. UNAIDS, leading the global effort to end AIDS as a public health threat by 2030.
cuando empecé a entender que en realidad la crisis climática tenía que ver con los derechos humanos básicos, con la violación a esos derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda, a la vida incluso, es cuando se me hizo un clic en la mente, y además al empezar a leer las proyecciones hacia cuál iba a ser ese futuro que mi generación iba a tener que heredar, pero que a su vez no lo habíamos decidido, fue un poco esa angustia lo que me llevó a tener que convertir esa bronca, ese enojo, en acción, y creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que fue convertir ese enojo en acción colectiva. Millones y millones de personas presionando en la calle, pero también en el sector privado, trabajadores de sus empresas, alumnos en sus escuelas, digamos, cada uno en su ámbito que tiene de influencia, para que esos cambios se den de lo micro a lo macro. Creo que también son importantes esos cambios locales, que a veces son más fáciles de conseguir que cuando hablamos de algo internacional o cuando hablamos de algo nacional, ver qué cambios puede hacer tu ciudad, ver qué cambios puede hacer la empresa en la que trabajás, digamos, definitivamente qué es lo que se tiene que hacer, seguir presionando, por más que a veces sea un poco desmotivante pensar en, bueno, lo estamos haciendo hace no sé cuántos años, porque cada uno hace diferente, digamos, empezó en un momento distinto, pero creo que esa va a ser la única forma. Pero me pasó de que en Instagram vi un video de Greta y otros jóvenes de Europa convocando a la primera movilización internacional, que era el 15 de marzo de ese año, en 2019, y un poco lo que me generó ver ese video es decir, bueno, ¿por qué yo no sé nada del tema? ¿Y por qué no existe ese movimiento que se estaba gestando en Europa, acá en Argentina, donde yo vivo? En realidad, por esa pregunta y esa curiosidad, me llevó a empezar a investigar sobre el tema, y cuando puse cambio climático, el primer sitio que me apareció fue el de ONU, con un título que decía: la crisis climática es un asunto de derechos humanos. Y cuando leí eso, yo todavía tenía el mismo prejuicio que tienen muchísimas personas todavía, que es que la crisis climática es un oso polar y que por ende hay muchísimas cosas antes por las cuales preocuparnos, que no están relacionadas a lo ambiental. Nos olvidamos que otro mundo es posible. A veces estamos un poco en la inercia del día a día y pensamos que, bueno, el petróleo es lo que tenemos hoy en día y que no hay una forma de seguir viviendo con otro tipo de energías, como uno de los tantos ejemplos de las transformaciones que se tienen que dar. Creo que la juventud tiene eso un poco en nuestra característica de que, bueno, tenemos menos cosas instaladas y por ende nos permitimos capaz imaginarnos, bueno, un futuro que sea distinto, un presente incluso que sea distinto, porque no damos las cosas como dadas, ¿no? O sea, como esto es lo normal, entonces así es como debería funcionar. Creo que mi consejo es por ahí, no olvidarnos que otro mundo es posible y otro mundo que sea más justo socialmente y ambientalmente. Creo que lo que más espero es que haya consenso y acuerdo en cuál es ese camino a seguir y que todos estemos de acuerdo en, bueno, caminamos juntos para ahí,
que en unos años realmente vamos a frenar eso, porque creo que la única forma, de nuevo, de frenar la crisis climática es con acción colectiva, y eso también tiene que ver con acuerdos entre gobiernos, acuerdos entre países y sector privado. Creo que el diagnóstico es compartido, que es que si no tomamos acciones, el futuro que nos espera no va a ser nada lindo, pero creo que es importante que nos pongamos también de acuerdo en, bueno, cuál es esa salida, y que esa salida sea ambientalmente y socialmente más justa. spelade aldrig instrument eller musik, jag sysslade aldrig med musik. Men här, när jag började att spela, alltså, jag kan säga att mitt liv ändrar sig. Alltså. Afghanistan, Eritrea, Sweden, Albania, Venezuela, so many countries. And we please with love, and that's what we want to give for you. Hola, mi nombre es Doris Parada y quiero invitarles a todos a ver el programa Hoy con la ONU. Es cada semana aquí en el canal de Gobierno. Los esperamos. Cada año 1,25 millones de personas mueren en accidentes de tráfico, lo que ha convertido a los siniestros en la carretera en la octava causa de muerte a nivel mundial, pero la primera entre los jóvenes, revela el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre este asunto. This is a man-made disaster. It's not a mysterious bug that we don't know how to address. It's something we have created. It's the way we are planning our transportation. We are deciding almost deliberately that we are going to pay 1.2 million deaths, 50 million injuries in order to transport ourselves and our goods. We know what needs to be done. It's a question of good laws, implementing those laws. El informe de la OMS muestra la diferencia entre la protección de viandantes y conductores según las diversas partes del mundo. Las posibilidades de morir en un accidente de tráfico dependen mucho del lugar donde vive una persona. El 90% de los accidentes de tráfico se produce en los países pobres, pese a tener el 54% del parque móvil mundial. El módulo número 4, que tiene como título Cuidar el planeta para las futuras generaciones. En este abarcamos el ODS 11, 12, 13, 14 y 15. En esto, como lo mencionamos anteriormente, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que vienen futuras generaciones, nuestros hermanitos, nuestros hijos, primos, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Es muy importante pensar en ellos y no solo en nosotros. Para esto, en este módulo vamos a dar a conocer temas muy importantes que abarcan todo eso. En especial, algo importante que podemos mencionar son los recursos naturales. Todas las personas nos servimos o utilizamos cosas que nuestra naturaleza nos brinda. Nuestra madre tierra nos brinda alimentos, nos brinda agua, nos brinda oxígeno, nos brinda diferentes cosas, incluso medicinas, ¿verdad? Conocemos medicina natural y diferentes cosas que nos servimos de la naturaleza, pero lamentablemente como seres humanos no somos conscientes de cuidar nuestro medio ambiente, no somos conscientes de cuidar nuestra naturaleza y cómo poder ayudarla. Por ejemplo, también en el módulo mencionamos los recursos renovables y no renovables. Seguramente ustedes lo han visto aquí en clases, en algún curso. Los recursos renovables son los que utilizamos
pero que la propia naturaleza los puede volver a producir. Por ejemplo, el agua, la madera, ¿verdad? Que cuando podemos talar un árbol, luego si sembramos, vuelve. Entonces es parte de la naturaleza que se vuelve a producir. Los recursos no renovables, por el contrario, es algo que no se puede producir, que no, por ejemplo, está los metales. Ustedes podrán saber que los metales no se pueden sembrar, no se pueden producir, sino que lleva otro proceso. Es muy importante cuidar todo eso. También un tema muy importante que debemos de tomar acciones es acerca del cambio climático. Actualmente podemos ver de que poseemos climas de diferente índole, ¿verdad? O de diferente forma. Por ejemplo, antes decíamos, cuando es esta época, por ejemplo, mes de mayo, es un mes donde hay lluvia, pero ahora ha cambiado. Ahora podemos ver que en el mes de mayo encontramos días muy soleados y calurosos. ¿A qué se debe eso? Realmente eso ya son consecuencias del cambio climático. Es muy importante que nosotros, como seres humanos, como personas, tomemos ya acciones. ¿Qué debemos de hacer para cuidar? Por ejemplo, cuidar las aguas, cuidar nuestros ríos, nuestros mares, poder sembrar árboles, cuidar a los animales, cuidar nuestra fauna, flora. Todo podemos hacer desde nuestros espacios. Es muy importante que nosotros hagamos algo por nuestra naturaleza. Uno puede pensar, bueno, solo yo lo hago, pero es importante que iniciemos nosotros para replicar y poder hacer que otras personas se sumen a eso. Esto es muy importante, el cuidar el agua, el cuidar el aire, porque la contaminación podemos ver que se da de muchas formas. Al tirar la basura, al tirar agua, digamos, contaminada en los ríos. Realmente hay muchas formas en las que estamos dañando nuestra naturaleza y ya es hora que nosotros hagamos algo, hagamos acciones en nuestra casa, en la escuela, en nuestra comunidad. En diferentes áreas debemos de realizar ya acciones que nuestra naturaleza nos lo pide de forma urgente. Repaso módulo 4. La Agenda 2030 busca lograr un crecimiento económico que no tenga un impacto negativo en el planeta. ODS 11, 12, 13, 14 y 15. Es urgente adoptar medidas y acciones para proteger nuestro medio ambiente y combatir el cambio climático por y para nuestras futuras generaciones. Aparece el logotipo del equipo humanitario de país. El siguiente video presenta escenas del trabajo del equipo humanitario de Guatemala, así como cifras y datos mencionados en el audio. Guatemala es un país con una población de 17,8 millones de personas. Su posición y características geográficas, junto al fenómeno del cambio climático, lo sitúan en un alto y constante riesgo de sufrir desastres socionaturales. Históricamente, diversos grupos poblacionales han sido afectados por terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y deslizamientos. Más recientemente, otro tipo de riesgos y fenómenos están causando daños a familias y comunidades vulnerables. El análisis de necesidades humanitarias, realizado por el equipo humanitario en el 2023, a través de las mesas sectoriales y los grupos de trabajo, determinó que las crisis más relevantes que afectan a Guatemala son la inseguridad alimentaria, la desnutrición aguda y la movilidad humana. Estas crisis han provocado que 5,3 millones de personas presenten necesidades humanitarias. Esto es un 30% de la población total. De estas poblaciones se han priorizado 2,5 millones de personas en familias y comunidades con las necesidades más severas para asistirlas a través de una respuesta coordinada. La mayoría de estas poblaciones beneficiarias se encuentran en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos,
Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Jalapa y Chiquimula. Los grupos poblacionales que muestran las necesidades humanitarias más severas y urgentes incluyen a familias indígenas, especialmente mujeres cabezas de hogar, niños y niñas menores de 5 años y flujos mixtos de personas en situación de movilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes, así como personas de la diversidad LGBTIQ+. Para brindar atención a estos choques, el equipo humanitario de país presenta el Plan de Respuesta 2024, que requiere $125 millones en los siguientes sectores: seguridad alimentaria, 41,7 millones para atender a 640.600 personas; nutrición, 7,2 millones para atender a 679.910 personas; salud y salud sexual reproductiva, $4,1 millones para atender a 304.000 personas; agua, saneamiento e higiene, $4,3 millones para atender a 596.123 personas; educación y emergencias, $6 millones para atender a 220.000 personas; protección, $36 millones para atender a 810.000 personas, que incluye a las áreas de responsabilidad de violencia basada en género, $3,8 millones para atender a 173.000 personas; protección a la niñez, $13,3 millones para atender a 360.000 personas; alojamientos temporales, $8,3 millones para atender a 110.000 personas; coordinación de la respuesta, $447.000. El equipo humanitario de país está conformado por agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, movimiento de la Cruz Roja, sector académico, contrapartes de gobierno y donantes. Su objetivo primordial es trabajar en conjunto con el gobierno de Guatemala en respuesta a las necesidades humanitarias más críticas de la población guatemalteca, con el compromiso de articular esfuerzos para asistir a los grupos más vulnerables con enfoque en derechos humanos, centralidad de la protección e igualdad de género. El equipo humanitario reafirma el compromiso con el país y las poblaciones más necesitadas, así como aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo principio fundamental es no dejar a nadie atrás. Aparece el logotipo de país. Este video fue realizado con aportes de materiales visuales de entidades pertenecientes al equipo humanitario de país. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de hoy con la ONU, y acá estamos cada semana para poder conversar con ustedes y poder prepararnos para lo que viene. ¿Y qué viene? Por ejemplo, viene la Cumbre del Futuro. Eso es en septiembre, una cumbre mundial que se va a hablar sobre qué aspectos son fundamentales para que podamos trabajar y avanzar en lo que son las metas globales. Pero luego también tenemos las metas nacionales, y sobre eso nosotros lo que hacemos es apoyar a través de nuestro marco de cooperación de las Naciones Unidas a los estados, en este caso en el estado de Guatemala, a cumplir con sus metas nacionales. Tratamos de que sea un acompañamiento respetuoso, donde cada una de las agencias, fondos y programas va a tener una contraparte especializada en los temas, ¿verdad? Así podemos mencionar un par de ellas. Por ejemplo, la OPS y la OMS tienen una relación muy directa con el Ministerio de Salud, y podríamos indicar que también el Ministerio de Educación, pues nosotros nos interesa mucho desde el lado de la UNESCO y también de UNICEF, de otras agencias que tienen que ver. El Ministerio de Desarrollo y otros ministerios en el área social pues tienen una coordinación bastante estrecha, nuestras colegas de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y así cada una y cada uno va tratando de dar seguimiento y que se sientan apoyadas las instancias nacionales. Uno de nuestros pilares del marco de cooperación es instituciones sólidas, porque eso es lo que pues se pide dentro del marco de cooperación que es firmado con el gobierno, pero también
es un deber porque cada estado tiene que tomar sus decisiones y ahí está Naciones Unidas para acompañar esos esfuerzos. Bueno, de eso y más vamos a seguir hablando, les vamos a traer el informe anual de resultados en breve, vamos a presentarles qué es lo que las Naciones Unidas ha hecho en el último año y también qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a seguir haciendo durante 2024. Todo esto es importante también como un ejercicio de cuentadancia, es un ejercicio que nosotros lo hacemos normalmente en todos los países, también para que ustedes puedan ver y conocer un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pero también es para que los países que tienen a sociedades que donan o que aportan mediante sus impuestos cooperación internacional puedan estar tranquilas y tranquilos de lo que nosotros estamos haciendo en cada uno de los estados donde estamos dando este apoyo. Bueno, de eso y más vamos a seguir hablando. Les decía, yo soy Héctor Morales Delgado de la Oficina de la Coordinación Residente de las Naciones Unidas en Guatemala y siempre es un gusto estar en este espacio. Esperamos contar con su audiencia de hoy en 8. Hasta entonces.